Esta clase está dedicada a Juan Jacobo Rousseau y a su famoso contrato social. Quiero aclarar de entrada que voy a seguir los argumentos de Alan Bloom en el libro que hemos utilizado como apoyo, que es el libro de Historia de la Filosofía Política de Strauss, que ustedes ya saben que lo he mencionado, ¿no? Entonces no hay ningún secreto. Obviamente la lectura directa de Rousseau es imprescindible. Leer el contrato social en directo es fundamental. Y igual que con Locke y con Hobbes y con Maquiavelo. Con Maquiavelo podemos trabajar en clase, leerlo en clase, tener la interacción cara a cara, que es tan importante. Y toda la, voy a usar una palabra, toda la magia, entre comillas, que puede ocurrir en el salón de clase. Digamos que yo en este punto siempre saben alumnos y alumnas que he estado en desacuerdo con el modelo UASEMITA o el modelo, supuesto modelo, en razón del cual pues no es tan importante la presencia física en las aulas. Creo que es una mala interpretación del modelo, pero no es el momento para esta discusión. Bueno, veremos si la vida y el tiempo nos da para otras clases en directo sobre el contrato social. Por lo pronto, pues al menos que vaya esta, ¿no? Que es la de Alan Bloom. Bien, ok. De nuevo, les decía en el video de la clase anterior. Hobbes, Locke y Rousseau son contractualistas. Hobbes, Locke y Rousseau parten del individuo como integrante de la sociedad, utilizan la noción de un estado de naturaleza antes de que el hombre establezca la creación del Estado y las reglas y las leyes que emanan para vivir en sociedad. No sé si los tres se puedan catalogar exactamente como liberales, en el sentido eso de defender la libertad individual, pues porque esto sí ya es mucho más polémico, ¿no? Liberal, individualista, Locke. Hobbes y Rousseau, pues habría que discutirlo, ¿no? Por ejemplo, les platico rápidamente en esta noción introductoria, ¿no? Cuando yo tenía la edad de ustedes, tomé un curso de Rousseau con un profesor que ya cité, Héctor Samur. Y Héctor prefirió no leer en directo el contrato social, sino que nos dio un intérprete, cosa que se vale hacer, aunque no es lo ideal ni no es lo mejor. Yo mismo ahorita estoy utilizando un intérprete, Alan Bloom. Este profesor Héctor Samur utilizó a Galvano de la Volpe y trabajamos en clase un libro simpático que se llama De Rousseau a Marx. Y Galvano de la Volpe, pues es eso, es un italiano, un profesor italiano, probablemente de los años 50 o de los años 40, incluso de los años 30, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí, ¿quién salía? Salía un Rousseau marxista. Rousseau y Marx, así el título es su nombre. Es decir, era un Rousseau, pues para nada liberal, ahorita lo vamos a discutir, para nada individualista, en fin. ¿Todo esto qué quiere decir? Alan Bloom define algunas características introductorias que definen el pensamiento de Rousseau, más allá de la discusión. Él da por sentado que es un contractualista, eso no lo discute Alan Bloom, pero da unas características que lo marcarían de forma distintiva frente a estos dos autores que hemos estado discutiendo, Hobbes y Locke. En primer lugar, ¿no? Rousseau es radical. Sus tesis son contundentes, ¿no? El hombre era bueno y la sociedad lo pervierte. Vean qué radicalidad en su forma de plantear sus ideas políticas. Segundo, es un autor mucho más paradójico. ¿Qué significa eso? Que para él la política está atravesada de contradicciones inevitables. Acuérdense que la definición de paradoja implica que las contradicciones que se dan lugar
en el pensamiento no son solo contradicciones lógicas, son contradicciones reales que se expresan en la propia realidad y en este caso en la propia condición humana, ¿no? Acuérdense que esto está presente, esta dimensión paradójica de lo humano, pues en muchos lugares, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, ahorita un autor famoso, ¿no? San Agustín, que dice que, bueno, pues que los hombres deseamos el bien, pero que inevitablemente hacemos el mal, ¿no? A eso me refiero con este tipo de expresión paradójica que Rousseau caracteriza su pensamiento. Tercero, Rousseau es increíblemente coherente, tan coherente como el propio Hobbes, ¿no? Decíamos que Rousseau es radical, Locke es radical, pero Locke esconde su radicalidad, como decíamos, en la letra pequeñita, en los matices y en las sutilezas de su argumentación. Rousseau no se toma la molestia, ahí está su virtud. Bueno, la coherencia lógica matemática de Hobbes es incomparable a la hora de pensar la política. Rousseau, pues, no llega a estos niveles geométricos, pero su pensamiento, si uno lo estudia, es increíblemente coherente. Y bien, dicho esto, pues si quieren voy apegándome más a las notas de mi lectura que hago de Alan Bloom, ¿no? Dice Alan Bloom, el problema político en su formulación más radical es con el que inicia el contrato social Juan Jacobo Rousseau. ¿En qué consiste este problema político? Lo expresa de la siguiente manera: la sociedad civil encadena al hombre y lo hace esclavo de la ley o de otros hombres. ¿Ven? La sociedad pervierte al hombre y la sociedad lo vuelve esclavo. Exactamente lo opuesto de lo que Hobbes y Rousseau, Hobbes y Locke estarían planteando. El salto del estado de naturaleza a la sociedad es porque el hombre sale ganando cosas. Y Rousseau dice, pues, ¿qué sale ganando? Sale perdiendo, ¿no? Según Rousseau, el hombre nació para la libertad, con el derecho de hacer lo que deseara. Tal y como está constituida la sociedad civil, no tiene derecho a la adhesión moral de sus súbditos. En realidad es injusta. Entonces, ven, aquí están estas características de radicalidad, de ser paradójico, ¿no? O sea, el hombre sí está en una condición de estado de naturaleza y salta a la sociedad civil, pero no salta para ganar, al contrario, salta para perder. De una condición de libertad natural salta a una condición de esclavitud aceptada. Por eso yo les decía que para Bloom, Alan Bloom, el pensamiento político de Rousseau tiene un carácter exterior paradójico, pues al mismo tiempo parece desear contradicciones. Por un lado desea virtud y sentimiento blando, por otro lado ve como necesaria la sociedad política y el estado de naturaleza. Por un lado vindica la filosofía como liberadora a través del conocimiento, pero por otro lado plantea que el ser humano en su condición natural es una especie de animalito bueno e ignorante, ¿no? De todas maneras, como decíamos, estas contradicciones que reflejan las contradicciones que están en la naturaleza misma de las cosas, las maneja Rousseau integrando su pensamiento con una coherencia a toda prueba, ¿no? La idea del Estado, ¿no? ¿Para qué nace el Estado? Pues el Estado lo creamos y nace para conservarse a sí mismo. Es secundario lo que otros ponen en primer lugar, que el Estado nace para garantizar el bienestar y la felicidad de los integrantes. Rousseau piensa que no, que el Estado nace para conservarse, punto. Es una creación humana que adquiere vida propia y que en su lógica, su comportamiento se explica por este afán de autoconservación. Y la felicidad de los seres humanos, pues podríamos decir, como decimos nosotros, bien, gracias. Esa queda ahí, arrumbada en una esquina y olvidada. De hecho, el Estado moderno constituye un modo de vida exactamente opuesto al que haría felices a los hombres. Rousseau denuncia, y en esto es radicalmente antagónico frente a Locke. Rousseau no sé si denuncia, pero por lo menos explica tácitamente que el cálculo de la ventaja privada es la base de las relaciones humanas. No es la cooperación, no es la fraternidad, es el cálculo de la ventaja privada. Más o menos parecido a lo que también Hobbes plantea. Y que este cálculo destruye los fundamentos de la confianza y de la socialidad y conduce al egoísmo y a una mala ciudadanía, ¿no? En realidad la sociedad civil es hipócrita.
En realidad la sociedad civil nos enmascara a todos. En realidad todos proclamamos de dientes para afuera pues deseos de fraternidad y de cooperación, pero en realidad vivimos en una sociedad igual que la jovesiana, donde el hombre es lobo para el hombre, pero con máscaras y con otras reglas. Es un salto de hipocresía para poder aprender a manejarnos, diría Rousseau. La sociedad civil en realidad es un estado de mutua interdependencia entre los hombres, pero de hecho los hombres son malos y la mayoría se ve obligada a renunciar a su propia voluntad y a trabajar para la satisfacción de los menos. Bueno, creo que sí me salté este elemento, ¿no? Lo característico de Rousseau, por ejemplo, el profesor Luis Salazar, quien cité en el video anterior, ¿no? Luis Salazar diría, pues claro, en Rousseau hay una crítica a la modernidad, este concepto de modernidad, ¿no? Por eso hablamos de posmodernidad en el día de hoy, en oposición a esta idea temprana de modernidad. Bueno, otra forma de decir exactamente lo mismo es decir que Rousseau es un anti-ilustrado, o al menos que es un crítico de la ilustración, uno de los críticos, digamos, pioneros, uno de los primeros críticos. Recuerden que Rousseau nace en 1712 y que muere en 1778. En pleno siglo XVIII, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido podemos decir que Rousseau niega a la ilustración? Pues básicamente en el hecho de que Rousseau niega que el progreso de las artes y las ciencias mejoren la moral, ¿no? Las artes y las ciencias solo son una bola de hipocresía. Y afirma que en realidad este proceso de artes y de ciencias conduce a su opuesto. No a la mejora moral, sino a la corrupción moral de la sociedad. Porque una sociedad rica en arte y en ciencias es una sociedad que para florecer necesita de una atmósfera de lujo y de ocio. En realidad, estas sociedades refinadas son las sociedades que desarrollan mejor los vicios del alma. Y de hecho son consumidoras de unas grandes sumas de dinero para desarrollar las artes y las ciencias. Contrariamente a la idea de que el conocimiento nos hará libres, en fin, lo que Rousseau plantea es algo muy radical, ¿no? Las sociedades son desiguales y las sociedades más refinadas, más civilizadas, con más alto nivel de progreso humano, son las sociedades más desiguales y más injustas. ¿Y la solución cuál es? Entonces, ven, aquí tenemos un diagnóstico no solo radical, sino que pesimista. Entonces, ¿cuál es la solución? Parecida a la solución de nuestro amigo Maquiavelo, de quien no hemos hablado demasiado. La vuelta al pasado, la inspiración otra vez en principios republicanos. Esta idea de recuperar el republicanismo, pues sí es complicada, porque cada autor lo puede usar a su entera conveniencia y ventaja, y entonces, bueno, ya vieron, Locke recupera algunos aspectos republicanos para su propio pensamiento, Rousseau también. Las cosas que Locke desecha del republicanismo para Rousseau son oro molido. ¿Qué es en concreto lo que... entonces acuérdense, ¿no? Para rápidamente mencionarlo y no quede la idea suelta, ¿no? Lo que recupera Locke del republicanismo es la idea de división de poderes para controlar el poder, ¿no? Porque el poder concentrado absoluto es malo. ¿Qué es lo que recupera Rousseau del republicanismo? Bueno, una idea que Locke desprecia radicalmente, la idea de virtud cívica, de disciplina, de trabajo colectivo, de autosacrificio, que bueno, sí tiene una dimensión menos individualista para una comprensión de la política y sí tiene una dimensión más comunitarista, ¿no? Entonces, Rousseau sí acepta que la sociedad necesita leyes. Y la idea del imperio de la ley, de que el gobierno de la ley es mejor que el gobierno de los hombres, es una idea que a Rousseau seduce. Piensa Rousseau que el imperio de la ley es necesario para la sociedad civil y que la existencia de leyes justas requieren de un severo código moral para soportar su carga con igualdad. En el fondo, si tenemos leyes exigentes, todos tenemos que convertirnos en vigilantes de los demás.
parecido a la pandemia de hoy, ¿no? Todos tenemos que quedarnos en casa. Y los irresponsables que salen hacen uso de su libertad. Este youtuber medio estúpido que salió allí en la Narvarte a comprar unas pizzas sabiendo que estaba contagiado de COVID. Entonces, bueno, necesitamos un compromiso hacia los demás. Necesitamos autocontener nuestros deseos, pasiones y satisfacciones. Si no, es imposible vivir en sociedad. Eso lo tiene muy claro Rousseau. Por eso él piensa que solo una estricta vigilancia mutua y hábitos de justicia pueden garantizar la existencia de la vida comunitaria en sociedad donde prive el imperio de la ley. Entonces, bueno, ¿cómo se consigue esto? Pues con la vieja idea griega que ya hemos mencionado. Bien, recuperemos entonces en Rousseau sus dos conceptos centrales con los cuales lo colocan al lado de los contractualistas, ¿no? La idea del estado de naturaleza, verán que es diferente a cómo la conciben Hobbes y Locke, pero el concepto al que apela Rousseau es el mismo, estado de naturaleza, y la idea pues también de pacto, ¿no? De contrato social, las reglas a las cuales los seres humanos llegamos para poder transitar del estado de naturaleza a la sociedad civil y para garantizar nuestra vida colectiva en sociedad, ¿no? Estado de naturaleza. Bien, para Rousseau la sociedad civil no es natural, es convencional. Si se requiere que haya alguna legitimidad en las leyes de la sociedad civil, sus convenciones deben fundarse en la primera naturaleza humana. Entonces, vean qué interesante. Aquí hay una crítica a Locke y Rousseau, a Locke y Hobbes, perdón. Porque lo que Rousseau dice es, la idea del hombre en el estado de naturaleza de estos dos autores previas es falsa, es perversa. Lo que hacen Hobbes y Locke es ver la propia condición civilizada del hombre y proyectarla hacia atrás. No saben un diantre Hobbes ni Locke lo que es el hombre en estado puro, porque su idea del hombre en estado puro solo proyecta, traslada la propia condición ya viciada de la naturaleza humana en sociedad. Como en efecto el estado de naturaleza es una hipótesis, como en efecto el estado de naturaleza nunca existió en un momento primigenio adánico, lo que estos dos autores han hecho es observar cómo son los seres humanos en la sociedad y trasladar esas características a su interpretación de el estado de naturaleza. Les leo un párrafo selecto de Alan Bloom. Según Rousseau, otros autores no lograron describir el primitivo estado de naturaleza. No fueron lo bastante radicales en su rechazo de la condición natural de la sociedad civil. Negaron que el apego al bien común y la comunicación política fueran parte de la perfección humana y trataron de derivar las reglas de la política a partir del individuo no dependiente de ningún estado. Pero al describir a ese individuo, en realidad, es lo que les estaba yo diciendo, describieron al hombre que vive en la sociedad civil. Proyectaron en la naturaleza humana características que solo pudo el hombre adquirir en la vida social en común de la sociedad civil, a saber, la envidia, la desconfianza, el deseo insaciable de adquisición y razón. ¿Ven? Vuelvo a mencionar las características. Parecería que en Locke y en Hobbes el hombre en estado de naturaleza es envidioso, desconfiado y insaciable de propiedad y de bienes. ¿Quién es ese hombre? ¿El del estado de naturaleza? ¿O el que ya existe en la sociedad civil y que estos autores, Hobbes y Locke, trasladan a este hipotético estadio civilizatorio? Aquí está el corazón de la crítica de Locke hacia estos dos autores. De hecho, el hombre primitivo, no es básicamente ni político ni social. Cuando Rousseau dice que el hombre, por la naturaleza y la sociedad lo pervierte, en realidad quizás habría que hacer un ajuste a esta afirmación. Para Locke, en el estado de naturaleza, el hombre no es ni bueno ni malo, es un animalito amoral, ¿no? Que es algo muy distinto a la propia concepción que hemos visto que estamos discutiendo de Locke y Hobbes. Rousseau concede en realidad dos características al hombre primitivo. Primero, lo que ya hemos mencionado en otros capítulos de otros autores que también lo conceden, el deseo de conservarse. Pero segundo, aquí sí hay una gran diferencia, una cierta piedad o comprensión hacia los sufrimientos de otros miembros de la especie.
En realidad el hombre natural no tiene virtudes porque no las necesita. No tiene moral. Hace lo que hace porque le gusta, por hacerlo, por mero placer. Uf, si supieran las amigas y amigos que a veces yo he tenido que hacen las cosas solo porque sí. No, no me tienen que contar sus historias, esas resérvensela para ustedes. Pero en fin, el hombre natural hace las cosas porque quiere, punto. Es amoral. No es bueno ni es malo. Por eso no es un hombre civilizado. Vean, vayan ustedes a saber si en realidad este hombre existe, ¿no? Pero así es como lo concibe Rousseau en su hipotético estado de naturaleza. Entonces, de hecho, esta característica es interesante, ¿no? No solo que el hombre en estado de naturaleza instintivamente quiera autoconservarse, sino que además es alguien que tiene una cierta inclinación a la compasión. ¿Han escuchado eso que dicen? Que los elefantes lloran a sus muertos, que los elefantes tienen ritos animales frente a la muerte de uno de su especie. ¿Por qué? Porque en algo parecido se haría referencia Locke. Hay una cierta piedad que el hombre tiene hacia sus contemporáneos en este estado de naturaleza. Entonces el hombre natural en realidad es una bestia perezosa que se complace en la sensación de su propia existencia, que se preocupa de su conservación y se complace de los sufrimientos de sus congéneres y que es libre y perfectible. El origen de la pérdida de la inocencia natural es la propiedad privada. ¿Ven? Ya salió, como diríamos. Pues miren, estos videos, no sé, si lo llega a ver aquí un profesor especializado, le ofrezco disculpas por este modo coloquial. Pero estamos aprendiendo y lo que intento es comunicarme con ustedes, alumnos. Ya salió el peine con el amigo Juan Jacobo Rousseau. Uno pierde la inocencia en el estado de naturaleza cuando uno descubre la propiedad privada y el deseo por la acumulación de propiedad. Una crítica radical a el amigo John Locke. El cultivo de la tierra es la fuente de la propiedad privada. Y el cultivo de la tierra es el origen de la desigualdad. Cuando descubrimos la propiedad privada es cuando necesitamos la sociedad. Y otra vez pido disculpas para los profesores famosos especializados, pero en ese punto es donde la puerca dobló el rabo. La propiedad privada es la base de la civilización y la propiedad privada es el origen de los males, la envidia, la desmesura, la desigualdad, la injusticia del mundo real en el que vivimos. Entonces, en este estado de naturaleza, ¿cómo concibe Rousseau el contrato social? Bueno, el contrato social en realidad es una necesidad de los hombres ricos, no es una necesidad de todos. Los hombres ricos, sabedores del peligro a su propiedad, sugieren un contrato para el establecimiento de la sociedad civil. Los ricos garantizan su dudoso derecho a la propiedad mediante el consentimiento de otros hombres y de mantener la paz mediante un pacto mutuo para proteger a cada quien y a todos contra la agresión. De esta forma, en realidad el contrato es una trampa para bobos porque la desigualdad que ha ido surgiendo gradualmente se vuelve, a través del pacto, legal. Y la opresión de los hombres entonces es mantenida por la fuerza porque el pacto es la creación del Estado. Y el que mantiene oprimidos a los hombres en su desigualdad va a ser el Estado. Hobbes tiene razón cuando dice que los hombres se ven obligados a fundar a la sociedad civil porque son hostiles entre sí, porque son afligidos por deseos infinitos. Locke también tiene razón cuando afirma que el propósito de la propiedad civil es proteger la propiedad privada. Y Rousseau dice, pues sí, ambos, esos dos tienen razón, ¿no? Tan tienen razón que necesitan un pacto para crear el derecho y para crear las leyes. Y aquí surge, para que vean que no es una novedad del marxismo, esta idea que a ustedes hoy en día, en 2020, en medio de la pandemia, en sus cabecitas también les seduce. La vieja idea en contra del derecho. La idea de que el hombre es libre por naturaleza y la sociedad civil le arranca su libertad. El hombre depende de la ley, pero la ley se hace en favor de los ricos. Al menos en su origen, la ley pretendió favorecer a los ricos.
Así que esta no es ninguna novedad marxista, queridos amigos. Ya está ahí implícita en Rousseau. Por algo el profesor Samur nos insistía tanto en esta conexión de Galvano de la Volpe entre Rousseau y Marx. El hombre, continuó, es libre por naturaleza. Ya se hizo largo este video. Bueno. El hombre, libre por naturaleza, necesita un gobierno para organizar y regular la vida en común con la que se ha comprometido. Pero precisamente porque en él se han desarrollado pasiones terribles que necesitan un gobierno, se vuelve un gobierno justo porque los hombres que hacen las leyes están bajo la influencia de estas pasiones y los ciudadanos siguen teniendo estas pasiones y tienen todo interés en alterar el gobierno para poder satisfacerlas. Entonces, si esto es así, ¿qué necesitamos como antídoto, como vacuna? Si vamos a crear una sociedad donde podamos vivir sobre la base de estos presupuestos tan pesimistas, ¿cómo podríamos corregir algunas de estas inercias y tendencias tan problemáticas y preocupantes? Bueno, otra vez acudiendo a la virtud cívica y a la educación. Retomo la lectura del texto. Dice Alain Blum interpretando a Rousseau: solo la más severa educación moral podrá resolver esta dificultad, una educación moral que casi nunca se encontrará. Y desde el punto de vista del derecho, la sociedad civil exige una devoción al bien común, una subordinación del individuo al conjunto, mientras que el hombre por naturaleza es un animal egoísta e independiente. Entonces, ven, aquí hay otra vez una reinterpretación. Sí, necesitamos entrar a la sociedad, necesitamos hacer un pacto, venimos desde premisas muy negativas y pesimistas, pero aún así la sociedad es la que nos puede permitir la convivencia. Y si aspiramos a la justicia, bueno, aunque las leyes pueden ser tramposas porque en general están hechas por los poderosos para proteger sus intereses, la propia necesidad, que también incluye a los poderosos y a los ricos para vivir en sociedad frente a la cooperación de los otros, va a necesitar y exigir, ahora sí, la creación de un verdadero Estado. Un Estado intermedio entre la idea de Hobbes y la idea de Locke. Ni un Estado tan autolimitado, ni un Estado absolutista, sino un Estado basado en la obligación del comportamiento hacia los demás, sobre la base de un exigente código ético que sí le proporcione al derecho y le quite esta ilegitimidad supuesta de que el derecho siempre está en función de los ricos. Entonces, dado que la moral no es natural en el hombre, se debe crear. Es la base de este proyecto, a la que Rousseau establece en el contrato social. En él trata de resolver el problema planteado por el conflicto entre el individuo y el Estado, o el interés egoísta y el deber. El hombre creador de la moral y el Estado es la realización del concepto del hombre como ser libre e indeterminado. Si pudiera evitarse el carácter simplemente arbitrario de las convenciones, entonces podríamos decir que una sociedad civil convencional es la realización de la naturaleza del hombre y que a la vez es digna de respeto y obediencia. Entonces, ven la lógica de Rousseau, les decía, ¿no? Estos aspectos paradójicos en el pensamiento de Rousseau. El hombre en el estado de naturaleza es libre. El hombre al entrar en sociedad pierde su libertad. Sin volver al estado de naturaleza, ¿cómo puedo recuperar mi libertad perdida de la sociedad civil? Ah, ese es el chiste. Mediante una disciplina moral poderosa, mediante un ejercicio de la fraternidad casi obligatorio. ¿Obedeciendo a las leyes puedo yo ser libre? Sí, dice Rousseau, en su particular interpretación. Por eso, los términos del pacto y del contrato. La solución es que cada hombre, ve, la creación de la voluntad general. La solución es que cada hombre se dé por entero a la comunidad con todos sus derechos y propiedades. Se ha hecho entonces el depósito con el conjunto, no con un individuo. Ven, ¿recuerdan en Locke? El pacto es entre particulares. No es con un tercero. Aquí, como en Hobbes. Y aquí de nuevo volvemos a esta paradoja, ¿no? Se ha hecho el depósito con el conjunto, no con un individuo. Ese es el pacto con un tercero, pero de una forma diferente como lo entiende Hobbes. De este modo, nadie se pone en manos de otro. El contrato es igual, pues cada quien lo da todo. Nadie se reserva ningún derecho por el cual pueda arrogarse la facultad de ser juez de su propia conducta. Por tanto, no hay causa de conflicto entre el individuo y el Estado, pues es el individuo que se ha comprometido a aceptar la ley como norma absoluta de sus actos. ¿Ven?
Otra vez aquí la paradoja. La voluntad general no es la voluntad de todos. La voluntad general es la que realmente me hace libre. Y si yo quiero hacer prevalecer mis intereses egoístas, la voluntad general me va a coaccionar, lo cual es paradójico, pero en esa coacción me obliga a ser libre. El contrato social forma una persona artificial, el Estado, que tiene una voluntad como persona natural. Dicha voluntad es la que dota de contenidos a la ley. La ley es producto de la voluntad general. ¿Ven cómo salvo esta idea de que la ley está a favor de los poderosos? Bajo ciertas condiciones sí, pero bajo este modelo hipotético la ley deja de estar a favor de los poderosos y se pone al servicio del bien común, ¿no? Cada quien participa en la legislación, pero la ley es general y el individuo en su papel de legislador debe hacer leyes que puedan aplicarse a todos los miembros de la comunidad. La ley es producto de la voluntad de cada quien pensando en términos de todos. La función fundamental del contrato social es constituir un régimen que pueda expresar la voluntad general. La sociedad civil es entonces simplemente el acuerdo entre un grupo de hombres de que cada quien formará parte de la voluntad general y la obedecerá. Como resultado, cada quien sigue siendo tan libre como antes porque solo obedece a su voluntad transformadora. La libertad del hombre, que parece ser independiente de la regla moral y opuesta a ella, es la única fuente de la moral. El paso del estado de naturaleza al estado civil produce un enorme cambio en el hombre. Antes era una bestia amable, ahora se ha convertido en un ser moral. De modo que aquí es donde está, ¿no? El Estado o el contrato social constituye al soberano. La fuente de toda legitimidad está en el pueblo. La voluntad del pueblo es la única ley. Cada ciudadano se encuentra en una relación doble con el Estado, como legislador en la medida en que es miembro del soberano y como sujeto a la ley como individuo que debe obedecer. Bien, ya estoy sobre el tiempo, en realidad, y como de aquí Rousseau deduce dos componentes esenciales de su pensamiento, requerirá un video posterior que intentaremos realizar en este futuro inmediato, para explicar estas dos ideas, en qué sentido la soberanía es inalienable, la soberanía de este pueblo, que se ha creado bajo este mecanismo, y cómo la soberanía también es indivisible. Y claro, aquí viene entonces toda esta necesidad de que a partir de estos dos presupuestos encontramos en Rousseau la negación de la representación política moderna. Como Rousseau es un antagónico frente a la idea de la representación política. Por supuesto, el propio Rousseau reconoce que es la idea de una comunidad política sin delegación de mandato, porque eso es absurdo, porque el soberano no es un individuo en particular, ni un grupo de personas a quienes se le delega la autoridad, sino que la soberanía es inalienable, indivisible, siempre radica en el pueblo. Pero claro, aquí la pregunta es, ¿y cómo se hace esto realidad de forma operativa? Y en el fondo, aunque ahorita estoy simplificando mucho, dice Rousseau, pues la verdad yo no lo sé. Yo sé que esto puede funcionar en comunidades pequeñas donde la democracia sea realidad. Para comunidades con cuerpos políticos inmensos y grandes, pues allí evidentemente mi idea de contrato social, diría Rousseau, entraría en problemas. Fascinante, Rousseau. Debemos dedicarle más sesiones. No sé si en esta coyuntura de COVID o más adelante, en donde confiemos en la buena suerte, en la providencia divina, de que nos vamos a seguir encontrando porque esta la libramos, porque la libramos. Cuídense mucho y muchas gracias.